Hola, mi nombre es Macarena Suárez Martínez, pertenezco a la sección T1 de Química. En esta oportunidad les voy a hablar un poco del tema de los gases. Entre los temas que voy a tratar serán las características, las leyes, las propiedades y algunos ejemplos. Y por último, la relación que tienen los gases con la carrera de ingeniería. Las palabras gases vienen inventadas por el científico flamenco Jean-Baptiste van Helmont en el siglo XVII. Sobre el latín chaos, es un estado de la agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interactúan débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible por su altura, concentración de entrega cinética. Los gases son fluidos altamente comprensibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas por otras moléculas, por lo que se mueven en el vacío en gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicándole así las propiedades. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente, de modo que son capaces de distribuirse por el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a la que se mueven sus moléculas. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Los gases no tienen forma definida, adoptando la de los recipientes que la contienen. Pueden comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas con otras moléculas. A temperatura y presión ambientales, los gases pueden ser elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor y los gases nobles, compuestos como el dióxido de carbono o el propano o mezclas como el aire. Los vapores y el plasma comparten propiedades de los gases y pueden formar mezclas homogéneas. Por ejemplo, el vapor del agua y del aire en conjunto son conocidos como cuerpos gaseosos y estados gaseosos o fase gaseosa. Esos son los nombres con los que se puede llamar. Vamos a hablar del comportamiento de los gases y al observar un gas es típico especificar el marco de referencia o una escala de longitud. Una escala de longitud mayor corresponde a un punto de vista macroscópico o global del gas. Esta región denominada volumen debe tener un tamaño superficie para contener una gran muestra de partículas de gas. El análisis estadístico resultante de este tamaño de muestra produce el comportamiento promedio, es decir, velocidad, temperatura o presión de todas las partículas de gas dentro de la región. Por el contrario, una escala de longitud más pequeña corresponde a un punto de vista microscópico o de partículas. Macroscópicamente, las características del gas medidas son en términos de las propias partículas del gas, velocidad, presión o temperatura, o en su entorno, volumen. Por ejemplo, Robert Boyle estudió química neumática durante una pequeña parte de su carrera. Uno de sus experimentos relacionó las propiedades macroscópicas de la presión y el volumen de un gas. Las leyes de los gases establecen que existen varios modelos simplificados a la realidad que relacionan los gases, como son la presión, el volumen y la temperatura. Existe la ley de Boyle-Mariotte, en que es formulada también por Robert Boyle y Edmond Mariotte, y dice que una de las leyes de los gases que se relacionan en volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura o constante. La ley dice que a una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta del recipiente. La ley de Gay-Lussac, la presión de una cierta cantidad de gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura de Kelvin. Es por eso que para poder envasar gas como gas licuado, primero ha de enfriarse el volumen del gas deseado hasta una temperatura característica de cada gas, a fin de poder someterlo a la presión requerida para licuarlo sin que se sobrecaliente y eventualmente explote.
Hablemos de los gases reales. Si se quiere afinar más o si se quiere medir el comportamiento de algún gas que escapa al comportamiento ideal, habrá que recurrir a las ecuaciones de los gases reales, que son variadas y más complicadas cuando más precisas. Comportamiento a escala microscópica. Y hablamos de que si fuera posible observar un gas a través de un microscopio suficientemente potente como para ver las partículas que lo forman, es decir, las moléculas, los iones y los átomos, lo veríamos moviéndose de una manera más o menos aleatoria. Estas partículas que forman el gas solo cambian para la dirección de su movimiento cuando colisionan con otra molécula o contra las paredes del contenedor. Si consideramos que estas colisiones son perfectamente elásticas, podremos considerar la sustancia como un gas ideal. El comportamiento de las partículas a nivel microscópico es descrito por una teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases. La teoría cinética proporciona información sobre las propiedades macroscópicas de los gases al considerar su composición molecular y su movimiento, comenzando con las definiciones de momento y energía cinética. Se puede usar la conservación del movimiento y las relaciones geométricas de un cubo para relacionar las propiedades macroscópicas del sistema de temperatura y presión con la posibilidad microscópica de la energía cinética por molécula. La teoría proporciona valores promediados para estas dos propiedades. Características fundamentales de los gases. Tenemos como número 1 que ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Como número 2 tenemos que son miscibles y forman mezclas. Como número 3 tenemos que su comportamiento se define por la temperatura y la presión. ¿Qué quiere decir con la presión? Dice que es la relación entre la magnitud de la fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Tenemos como número 4 que las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. Por otro lado tenemos el título de los comportamientos de los gases. Tenemos como número 1 que aumentan la temperatura, aumenta el volumen ocupado a presión constante. Como número 2 tenemos que al aumentar la temperatura, si se mantiene fijo el volumen, la presión aumenta. Como número 3 tenemos que reducir el volumen manteniendo la temperatura invariable aumenta la presión. Por presión atmosférica tenemos que el peso de la atmósfera en la superficie de la Tierra. Tenemos la presión absoluta, que es la presión medida respecto del vacío. También tenemos la presión relativa, que es la presión medida respecto de la presión atmosférica. Ejemplo de los gases. Ejemplo, el humo que sale del cañón de un auto. Como otro ejemplo tenemos el de los gases usados en la refrigeración de las heladerías y los acondicionadores de aire. Tenemos el gas de las nubes del cielo compuestas por vapor de agua. Otro ejemplo es el dióxido de carbono en las bebidas gaseosas. Otro ejemplo que podemos dar también es el del gas lacrimógeno, que produce una sensación desagradable en nuestro cuerpo y en nuestra nariz. Eso más que todo sucede en nosotros los humanos. Tenemos el de los globos de helio, que son rellenos de helio. Tenemos el gas natural, utilizado como combustible en la red domiciliaria. Tenemos también el biogás. Y por último tenemos el del humo que se produce al generar cualquier sólido. Por último tenemos la relación que tiene nuestro tema del día de hoy de los gases con la carrera de ingeniería. Y es que básicamente esta es una asignatura que la vemos porque es de gran importancia y relevancia en nuestra carrera, y aún más para las ingenierías como lo son la química, la petrolera, la industrial. Ellos la ven más a profundidad y es de suma importancia, ya que es como decir la base de todo. Esa es la relación que va a tener este tema con nuestra carrera. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco más de los gases, y muchas gracias por quedarse hasta el final del video.